Bueno, nada más para comprobar que se escuche, ¿alguien puede compartir en el chat de Facebook? ¿Sí nos escuchan, por favor? Bueno, nada más para comprobar que se escuche, ¿alguien puede... Bueno, pues comenzamos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues el motivo de estar con ustedes es para platicar un poco acerca del seguro de gastos médicos mayores y pues todo lo que puede implicar el tema del seguro. Les pido por favor que en caso de que tengan alguna duda, pues pueden chatearlo, pueden ponerlo por medio del Facebook para que podamos ir respondiendo pues a todas las dudas que puedan ir teniendo. Si les parece, comenzamos. Pues bueno, primeramente me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ricardo Rosado, soy agente de seguros, director de Grupo Rossmann, y el día de hoy vamos a hablar acerca del seguro de gastos médicos mayores. Todo lo que deben de saber, las principales exclusiones, las principales coberturas. Y aprovecho el día de hoy para presentarles a pues un proyecto que tenemos en el cual tratamos de que la comunicación que tengamos con nuestros clientes sea mucho más sencilla y mucho más amable. Por lo cual creamos a Diego Asegura, que es el personaje que está del lado izquierdo aquí, y es quien nos va a ayudar a ir resolviendo muchas de las situaciones que se van dando en el día a día en nuestro negocio. Diego, como podrán ver en este cómic, hablará acerca del seguro de gastos médicos y hoy aprovecharemos, bueno, esta presentación que ya tenemos para hablar de una forma mucho más sencilla acerca del seguro de gastos médicos. Esta presentación también la tenemos disponible, el que la desee, por favor que nos la solicite y con mucho gusto vamos a poder enviárselas vía correo electrónico o vía WhatsApp. Pues de qué hablaremos el día de hoy. Pues primero vamos a hablar lo más importante que debemos de saber sobre la póliza. La segunda es cómo la voy a utilizar. La tercera, las principales exclusiones. Y vamos a hablar un poco acerca del COVID-19. Lo más importante que debemos de saber de nuestra póliza. Bueno, pues empezamos con la terminología que muchas veces es un poco complicada de poder entender y esto nos va a ayudar pues a poder pues verificar o saber y entender más que nada cuáles son las variables y las cosas que pueden modificar incluso el costo de mi póliza. Lo primero que vamos a saber es lo que nosotros llamamos deducible. Y el deducible es la cantidad a partir de la cual empieza a cubrir tu seguro. Normalmente esto es por enfermedad y es importante que sepas que tienes hasta 2 años para juntar este deducible. Entonces, no sé si alguno recordará que en el seguro de auto, pues pasa lo mismo, ¿no? El deducible, si yo tengo un choque en el cual eh, la reparación del vehículo no rebasa ese deducible, pues yo lo voy a arreglar por mi cuenta. En este caso es muy similar. Si yo tengo una enfermedad y esa enfermedad no rebasa el deducible o esta cantidad mínima, quiere decir entonces que yo voy a cubrir esa enfermedad por mi cuenta. El siguiente concepto es el coaseguro. Y el coaseguro es una participación del asegurado en el evento. Y aquí dice que una vez rebasado el deducible, la aseguradora aportará el 90% del gasto y tú aportarás como cliente el 10% del mismo. El primer mito del seguro de gastos médicos es yo tengo seguro y yo no tengo que pagar absolutamente nada. Eso por lo general no es cierto. Siempre tanto la compañía como el asegurado tendrá que participar en cierta parte de este gasto. Así que tú aportarás
el 10% y la aseguradora va a aportar el 90% de las enfermedades. Y este coaseguro, como ustedes sabrán, pues tiene un tope, porque si hablamos de que la planeación patrimonial o el tener una póliza nos ayuda a no quedar en un estado de indefensión o de no perder mi patrimonio, pues si yo tuviera una enfermedad que costara 1, 2 o 3 millones de pesos, si estamos hablando de un 10%, pues sí podría mermar fuertemente mi economía. Entonces, lo que hicieron las aseguradoras es poner un tope para este coaseguro y con esto ayudar a que tú tengas una certeza de cuánto es lo máximo que puedes llegar, digamos, a pagar o a participar en una enfermedad. Ojo, en pago directo es muy probable, o en muchas ocasiones, se puede llegar a eliminar este deducible, o este coaseguro, perdón. Entonces, aquí lo importante es tratar en la medida de lo posible de utilizar los médicos y los hospitales de la red de cada una de las compañías de seguros, y en muchos casos vamos a ir eliminando este 10%. Les pido y lo recuerdo que si alguien tiene alguna duda en cualquier momento, por favor que lo escriban en el chat de Facebook Live y con mucho gusto iremos respondiendo a sus dudas. La siguiente variable que podemos tener en una póliza de gastos médicos es la suma asegurada y es la cantidad máxima que te pagarán por un accidente o enfermedad. La suma asegurada puede ir desde 500 o 1 millón de pesos hasta 120 millones, 140 millones de pesos, depende de la compañía. Aquí me detengo un poco para platicarles que en muchas ocasiones existe el mito de que la suma asegurada es el factor que más influye en el costo de una póliza y normalmente no es así. La suma asegurada, pues, como ustedes sabrán, es el máximo entonces que vamos a poder utilizar o lo máximo que vamos a poder gastar en una enfermedad, pero realmente como el tema de los seguros se basa en la probabilidad y en la estadística, pues muchas veces es muy poco probable poder llegar a estas sumas aseguradas de 100, 120 millones de pesos. Entonces, esto quiere decir que poner una suma asegurada de 50 millones, por ejemplo, de 20 millones, a poner una suma asegurada máxima de 120, 150 millones de pesos, la realidad es que no impacta de forma considerable en el precio. Es más, en muchas ocasiones, las diferencias entre poner una suma de 120 y una suma asegurada de 50 millones puede representar únicamente entre 300 y 500 pesos al año por cliente. Entonces, yo siempre recomiendo tener la suma asegurada en la cantidad máxima posible, ya que nos va a dar la tranquilidad de que nuestra póliza nos va a servir para toda la vida. Y en segundo lugar, pues bueno, vamos a pagar realmente muy poquita diferencia. Y el siguiente concepto es el nivel hospitalario y este define en cuáles son los hospitales a los que voy a acudir a atenderme. Existen normalmente de 2 a 3 niveles hospitalarios en las compañías de seguros. Normalmente está el nivel hospitalario más alto, que es el que incluye hospitales, pues digamos, premio a nivel nacional, como Los Ángeles, como ABC, como algunos hospitales en Monterrey y Guadalajara. Un nivel hospitalario medio, que nos va a darnos la oportunidad de atendernos en todos esos hospitales que normalmente son de un segmento medio, y hay ciudades en donde, como por ejemplo Mérida, que normalmente todos los hospitales son de esta gama media. Y hay igual algunas compañías que manejan un nivel hospitalario estándar o un poco más bajo, que va a darnos la oportunidad de poder trabajar con hospitales de un nivel económico un poco más sencillo, y no por eso quiere decir que sean hospitales malos. De estos 4 conceptos, pues yo considero que el que más puede llegar a influir en el costo de la póliza es el deducible. Y es por eso que hay que cada año tratar de revisar las condiciones de mi póliza y poder, en muchos casos, jugar con el deducible para verificar pues cuál es la cantidad más adecuada para que nuestra póliza nos salga en un buen costo, pero que también el deducible sea el correcto para no desbalancearnos en caso de una enfermedad y caso de tener que utilizarla. Sí, por aquí nos comenta mi querido colega Luis Horacio Ideita. Sí, el faro, efectivamente, hay algunas compañías que todavía no definen en dónde lo van a colocar. Muchas están colocándolo en un nivel intermedio por el momento, hasta que se pueda
definir cuál es el costo del seguro o el costo de la atención hospitalaria, pero sí algunos lo están catalogando como un nivel hospitalario alto, ya que recordemos que el Faro viene de un grupo importante de hospitales a nivel nacional. Bueno, pues otros factores, muchas gracias, mi querido Horacio. Otros factores importantes que debo saber en mi póliza es lo que llamamos GUA, que es el gasto usual y acostumbrado, que en muchas ocasiones se pone como tabulador de honorarios médicos, que es la cantidad máxima que le van a poder pagar a los médicos, sobre todo cuando hablamos de pagos por reembolso. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de las diferentes formas de utilizar la póliza. La vigencia de la póliza, esto también es muy importante, y es saber la fecha en la que inició y la fecha en la que terminará mi póliza actualmente. Esto evidentemente va ligado mucho con pues, mis vigencias de pago. La fecha de alta es también muy importante porque es la fecha en la que yo empecé con esa póliza, pero en muchas ocasiones puede ser distinta a la fecha de antigüedad. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando queremos cambiar de compañía. Y esto derivado que al momento de cambiar de compañía y yo reconocer la antigüedad que venía con otra, la fecha de alta va a ser, por ejemplo, el día de hoy, pero la fecha de antigüedad va a ir en función, pues a lo mejor al tiempo que yo ya tenía con mi compañía anterior. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar también un poco, en caso de que se den estas cosas, qué es lo que hay que cuidar para no tener algún problema posterior. Coberturas adicionales, bueno, hay algunas compañías que manejan coberturas adicionales, como por ejemplo un seguro de vida adicional, gastos funerarios, la posibilidad de dejar un seguro de vida para el pago de primas durante algunos años para la familia. Y bueno, en general ahí la recomendación es contacten a su agente, revisen cuáles son las coberturas adicionales que les pueden ofrecer y determinen si valen la pena para ustedes o no. Y obviamente el siguiente factor importante en la carátula de la póliza, pues obviamente es el costo, ¿no? Hay que saber cuál es el costo de la misma y cómo está diferido mi pago y cuáles van a ser, pues digamos, en este caso, por ejemplo, el IVA y en caso de que haya un recargo por pago fraccionado. Revisando un poquito lo que nos ponen aquí en el chat, nos pregunta Sofi Vanguardia si me incluye consultas. Sí, Sofi. Evidentemente, la póliza de gastos médicos te va a cubrir todo aquel gasto que sea necesario para recobrar la salud. Y va desde enfermedades y te cubre las consultas que tú hagas con el médico, con el cual normalmente le vas a pedir un recibo de honorarios. Te va a cubrir las medicinas, de lo cual tú tienes que pedir normalmente también la receta y la factura de las medicinas. Nos va a incluir también los estudios médicos que sean necesarios para poder, primero, diagnosticar la enfermedad y segundo, pues para irle dando seguimiento. Entonces, ahí lo que nos piden es la orden del médico de los estudios, la factura de los estudios y también es muy importante los resultados. Y posteriormente, pues también podrán pagarnos algunos otros servicios adicionales, como por ejemplo, enfermera a domicilio en caso de que se requiera. Y bueno, pues me preguntan aquí otras cosas. Bueno, voy a ir viendo algunas otras dudas, pero bueno, básicamente es lo importante que nos va a cubrir nuestra póliza de gastos médicos. Si alguien tiene alguna otra duda, igual que nos diga. Sofi me pregunta otra vez, ¿las consultas son responsables? No entiendo bien la respuesta. Bueno, debe ser reembolsable. Sí, normalmente tú vas a pagar, sobre todo cuando no hemos rebasado el deducible o cuando son consultas de este tipo o algún estudio, en donde no hay una hospitalización de más de 24 horas, tú vas a pagar, y ahorita vamos a hablar un poco acerca del pago directo, pago por reembolso, pero tú vas a pagarle al doctor y te van a dar tu factura y con eso vas a poder pedir tu reembolso de esos gastos. Bueno, pues ¿cómo la utilizo? Y aquí ya vamos a entrar un poquito a lo que preguntaban. Hay varias formas de utilizar mi póliza. La primera es enfermedad pago por reembolso, enfermedad pago directo, accidente, maternidad y emergencia en el extranjero. Y vamos a hablar una por una para que podamos entender primero con casos un poquito más reales cómo va a funcionar el tema del deducible y cuánto voy a tener que pagar yo en una enfermedad
o en un accidente. Y segundo, pues cuáles son las cosas que voy a tener que necesitar. Pago por reembolso. Bueno, primero, disculparán los garabatos, pero bueno, nunca he tenido la letra más bonita, pero espero que se entienda. Vamos a poner aquí un ejemplo en el cual yo tengo una póliza que tiene un deducible de 10,000 pesos y un coaseguro del 10%. Entonces, si se da una enfermedad o yo me empiezo a sentir mal, voy con el doctor, me manda medicinas, me manda estudios y resulta que a lo mejor se determina que yo tengo una enfermedad grave, que me tienen que operar en ese momento y por algún motivo no logro que sea un pago directo. Entonces, yo pagaría, y en este caso puse una cantidad de 1,000,000 de pesos, yo pagaría ese 1,000,000 de pesos y voy a pedir a reembolso los gastos que yo erogué. Lo primero que van a descontar al momento de que yo meto mis facturas y me vayan a hacer pues mi reembolso, me van a descontar primeramente el deducible, que estamos hablando o sabíamos que es 10,000 pesos. Va a quedar una base de 990,000 pesos y sobre esa es que entonces me van a aplicar el 10% de coaseguro. En este caso, el coaseguro vendrían siendo 99,000 pesos. Pero también las compañías de seguros, con la intención, como les decía, de poder determinar o poderle dar una certeza al cliente de cuánto es lo más que voy a poder pagar por una enfermedad, te pone un tope de coaseguro que puede ir entre 30 y 50,000 pesos. Vamos a tomar en este caso 50,000 pesos. Y nuestra participación en ese momento, o lo que nos van a retener, van a ser 60,000 pesos. O sea, el cliente en ese momento va a participar en 60,000 pesos del gasto y 940,000 pesos va a ser lo que va a aportar la compañía de seguros. ¿Correcto? Hasta aquí, si tienen alguna otra duda, que me lo comenten. Y si no, pues seguimos con la siguiente lámina. Pago directo. La siguiente forma de utilizar la póliza es pago directo. Supongamos que tenemos el mismo deducible, el mismo coaseguro, y aquí podrán ver en rojo que para mí hay dos cosas muy importantes. Para que haya pago directo tienes que atenderte con médicos y hospitales de la red y tienes que tener una hospitalización de más de 24 horas. El tema de los médicos y hospitales de la red, hay muchas compañías que convenian con diferentes doctores la atención con hospitales, pero también convenian una serie de tabuladores con los médicos. Y esto es importante comentarlo porque en muchas ocasiones cuando nos queremos atender con un médico que no está en la red, la realidad es que las aseguradoras han sido cada vez más flexibles y nos dan la oportunidad de atendernos con el médico que queramos. Y si el médico se ajusta al tabulador de la compañía y en el formato de informe médico que él tiene que llenar, comenta que puede trabajar o cobrar por medio de ellos, podremos pagarle al médico sus honorarios como si fuera un médico de red. Y esto a ustedes les va a ayudar muchísimo para poder, pues para no tener que desembolsar el dinero. Lo de los 24 horas es muy importante porque va a ser el tiempo necesario para poder hacer la gestión del pago directo entre compañía de seguro y sobre todo con el hospital. Y aquí pueden ser igual dos tipos de situaciones. Una es que sean cuestiones programadas y otras que sean cuestiones de urgencia. Cuando son cuestiones programadas es mucho más sencillo porque le enviarás a tu agente toda la información, estudios, informe médico del doctor y con eso se va a hacer una carta pase, que es una carta que hace la aseguradora, donde digamos que garantiza y le da la certeza al hospital de que ellos se van a hacer cargo de ese gasto. Entonces, con eso ya tenemos esa certeza y en caso de que sea una urgencia, pues bueno, ahí el trabajo tanto de la compañía como en este caso de la gente es poder hacer las gestiones para que mientras el cliente está hospitalizado, pues podamos ir haciendo toda la gestión. Les voy a poner un ejemplo en Mérida y es que existen diferentes tipos de póliza y es donde es importante que con tu agente de seguros revises cuáles son las opciones de pólizas
y vean cuál es la que más le conviene a cada uno de los clientes. Y hay algunas compañías que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, en la clínica de Mérida, en el SEMA y en pensiones, no te van a cobrar en cierto nivel, no te van a cobrar el coaseguro, ¿sí? Y esto va a ser muy bueno porque eso va a hacer que nosotros bajemos nuestra aportación o nuestra participación en una enfermedad. La mayoría de las compañías siempre van a trabajar como la opción 2, en la cual vas a pagar tu deducible y vas a pagar tu coaseguro. El Star Médica, por ejemplo, al ser en algunos casos en específico de una compañía, al ser un hospital de un nivel económico un poco más alto, pues bueno, siempre vas a tener que pagar ese 10%. Pero poniendo como ejemplo que yo me atendiera, por ejemplo, en el SEMA, pues yo pagaré 10,000 pesos de coaseguro, perdón, de deducible, y no me van a cobrar coaseguro. Entonces, mi gasto o mi participación, a lo mejor por una enfermedad de 1,000,000 de pesos, pues va a seguir siendo el de 10,000 pesos, ¿sí? Y en las demás opciones, pues van a tener que pagar el deducible y el coaseguro con un costo total de 60,000 pesos. Que volvemos a lo mismo, considerando que es una enfermedad que puede llegar a costar hasta 1,000,000 de pesos o más, pues la verdad es que 10,000 o 60,000 pesos es una cantidad simbólica. Me pregunta por acá Sofía si hay alguna restricción o impedimento para adquirir gastos médicos si padeces una enfermedad, por ejemplo. Sí, de hecho ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, Sofía. Vamos a hablar acerca de cuáles son las restricciones y una de ellas precisamente es tener alguna enfermedad preexistente, pero si quieres, ahorita la tocamos. Entonces, y bueno, quiero aprovechar en este caso también para pues, hacer un pequeño comercial sobre la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros, AMASFAC, de la cual pues, he tenido el gusto de ser presidente durante 4 años y actualmente soy director de distrito. Y bueno, con AMASFAC en Mérida tenemos un convenio, por ejemplo, con la clínica Centro Médico de las Américas, el SEMA, en el que nuestros clientes o los clientes de los agentes de seguros de AMASFAC les van a hacer un descuento de 4,000 pesos en su deducible. Entonces, fíjense cómo un cliente, en este caso, por ejemplo, de Grupo Rossmann, si va al SEMA, tiene una póliza como la opción 1, pues de pagar 60,000 pesos, va a pagar 6,000, ¿sí? Únicamente. Entonces, esto nos ayuda a poder ir eficientando más la póliza y obviamente hacer que el cliente pague la menor cantidad posible. El accidente funciona de una forma diferente. El accidente de entrada no lleva deducible. El deducible es cero en la mayoría de las compañías de seguros. Muchas de ellas manejan un beneficio adicional que elimina este deducible. Así que cualquier accidente que podamos llegar a tener, pues nos los van a poder regresar prácticamente desde el primer peso. En algunas compañías tiene un coaseguro del 10% y hay otras también que logran eliminar el coaseguro, así que prácticamente el accidente pues no nos cuesta. Y la definición de accidente, para que quede bien claro, es un evento súbito o fortuito causado por una fuerza externa. Y esto a veces la gente llega a confundir accidente con una urgencia médica. Eh, el accidente, pues como vemos, es algo que tiene que ver con algo externo, que es por una fuerza externa y que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. Una enfermedad, que muchas veces lo confunden con una urgencia médica, a lo mejor yo me siento mal, tengo un dolor en el vientre, es una apendicitis, y yo voy por el área de urgencias. Y eso no quiere decir que no voy a pagar deducible. Ahí voy a pagar el deducible que me corresponde en el caso de enfermedad. ¿Sale? Entonces, accidente aquí puede ser desde un accidente automovilístico o puede ser un accidente haciendo algún deporte o caernos en nuestra misma casa, tener un esguince, una fractura. Todo eso lo va a cubrir la póliza de gastos médicos mayores. Una parte muy importante en una póliza de gastos médicos es la cobertura de maternidad. Y miren que yo creo que es muy importante, no nada más por el hecho de que nos van a ayudar a pagar los gastos del parto, sino que para mí lo más importante es saber que cuando el bebé nazca van a ser asegurados. Y tenemos estadísticas que nos dicen que una gran cantidad pues ahora sí que de recién nacidos llegan a tener problemas al momento
de nacer, tienen algunas enfermedades y está comprobado que de las enfermedades o gastos más fuertes que pueden llegar a haber es de un recién nacido con algún tema congénito o pues, alguna prematurez. Así que, pues por lo mismo, yo les invito a cuando busquemos una póliza de gastos médicos por el tema de maternidad, pues seamos conscientes que además del tema de la ayuda, lo más importante es que mi bebé va a nacer asegurado. Y ahorita les voy a dar un ejemplo, pues, bastante cercano. Hay algunas compañías, o la mayoría de las compañías, lo que hacen es que te dan una ayuda para maternidad cuando el recién nacido es sano. Y esta ayuda para maternidad va entre 25 y 40,000 pesos promedio. Y esto quiere decir que una vez que la mamá pues está embarazada o la mujer está embarazada, se va a llevar el proceso en el cual pues, se atienda mes a mes con su ginecólogo y unos meses antes de llegar el momento del parto se va a hacer una programación para que pueda pagar la compañía de seguro los gastos, ya sea por reembolso o pago directo y ya sea por una cesárea o por un parto natural. Y la compañía de seguros va a ayudar a los papás con 25 a 40,000 pesos para los gastos de la mamá. ¿Sí? Esto es muy importante. Normalmente no está cubierto lo que es el recién nacido sano, el pediatra que asiste al parto y lo que es el cunero. Hay algunas otras compañías que lo manejan de una forma diferente y la verdad es que bastante padre, porque pues el primer año te van a dar una cantidad, el segundo año te van a dar una cantidad un poco más alta, pero a partir del tercer año de tu póliza te van a dar lo que se llama suma asegurada. Te van a pagar la maternidad como si fuera una enfermedad. Y esto va a ser muy importante porque yo únicamente voy a pagar mi deducible y mi coaseguro en caso de que aplique, y todos los demás gastos me lo va a cubrir. Pero la diferencia es que nos va a cubrir gastos de la mamá, lo que es el parto, el hospital, el ginecólogo, nos va a cubrir los gastos del bebé, que quiere decir el pediatra y el cunero, y nos van a cubrir también gastos prenatales, como son una consulta mensual con el ginecólogo, 2 ultrasonidos y unos laboratorios. Esto normalmente la verdad es que yo solamente conozco una compañía de seguros al día de hoy y la manejamos bastante, que nos va a pagar los gastos prenatales. Y algo que también paga esta compañía es gastos posteriores al nacimiento. Y eso quiere decir que nos va a pagar la circuncisión si es niño, la perforación del pabellón auricular, de las orejitas a las niñas, y el tamiz básico. ¿Sí? Entonces, al final, cuando nosotros planeamos con tiempo una maternidad, podemos llegar a sacarle bastante jugo. Y esto es bien importante porque es importante recalcar que las coberturas de maternidad por lo general tienen un tiempo de espera, que va entre los 10 y 12 meses. De que yo compro una póliza al nacimiento del bebé, tengo que tener por lo menos 10 a 12 meses con mi póliza para que la compañía de seguros me pueda pagar la maternidad o la ayuda para maternidad, pero muy importante, sobre todo para que tengas la certeza de que si tu bebé nace con algún problema, nazca asegurado. Y muchos de ustedes saben que uno de mis hijos, el más chico, Mau, desde que estaba mi esposa embarazada, tuvo un problema en la vejiga y se detectó pues todavía en el vientre. Y al momento de nacer fue que nos dimos cuenta que tenía pues un problema urinario, tenía bueno, ya ni me acuerdo bien qué era, tenía reflujo urovesicular, por lo cual tuvieron que hacerle varios procedimientos. El primero pues fue con inyectarle un gel y el segundo pues ya tuvieron que reimplantarle su uretero, ¿sí? Porque él tenía reflujo, se le regresaba la orina de la vejiga hacia los riñones. Esto es una enfermedad congénita que si yo no hubiera tenido póliza de gastos médicos y la hubiera comprado en el momento, no me lo hubiera cubierto una póliza. En este caso, como mi bebé nació con la póliza, nos los cubrió absolutamente todo, solamente tuve que pagar mi deducible y mi coaseguro, perdón, en caso de que aplicara, ¿no? Pero bueno, esto nos da la tranquilidad, como les decía, de que
ante alguna situación, y desafortunadamente pues la viví en carne propia, pues la póliza va a ser una gran ayuda, y hoy puedo decir que además que estoy tranquilo porque pues mi hijo está bien, y además mi economía no se vio afectada. Y bueno, y aquí además me gustaría pues primero agradecer y reconocer al doctor Gustavo Peniche, que fue quien atendió a mi hijo, lo operó, y afortunadamente pues él está perfectamente bien. Él es urólogo pediatra, y bueno, la verdad es que se los recomiendo ampliamente. La emergencia en el extranjero, es una cobertura adicional que pueden llevar algunas pólizas, y que habla de accidentes o enfermedades que pongan en riesgo la vida o algún órgano cuando yo estoy de viaje o estoy fuera del país. El tipo de pago puede ser pago directo, si es algo que rebase las 24 horas, y sobre todo si es con algún proveedor que trabaje con la compañía de seguros que yo tengo. Y lo más común es que sea por reembolso. Nosotros pagamos y nos van a poder regresar posteriormente nuestro dinero. Fíjense que aquí en este caso, en Estados Unidos, me ha tocado con varios clientes que nos llevamos la sorpresa que no te cobran los hospitales al momento de salir. Tú te atiendes y llega un momento en el que te tienes que ir, te dan de alta y te dicen, te puedes ir a casa. Pensaron muchas veces que esto quería decir que no nos iban a cobrar, y bueno, un tiempo después te mandan tu cuenta a tu domicilio. Entonces, si se llega a dar algo así, contacten a los agentes si tienen la cobertura, y obviamente traten de hacer todas las gestiones y documentación necesaria para que el día que llegue la cuenta, pues yo pueda tener los documentos y poder cobrar ese dinero, por lo menos a reembolso. La suma asegurada normalmente es limitada, no es la misma suma asegurada que tenemos por enfermedades, que va más o menos entre 50,000 y 100,000 dólares, y vamos a tener un deducible que va entre los 50 y 100 dólares. La verdad es que, pues prácticamente nada. Si alguien tiene alguna duda de esta parte que pasamos, con mucho gusto que me lo comenten y podemos regresar. Y si no, pues iremos a la parte de las principales exclusiones. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Parece que no. Me parece raro porque normalmente el tema de gastos médicos es muy controversial. Pero bueno, vamos a empezar con las principales exclusiones. Para mí es muy importante, así como hablarle a mis clientes o prospectos, no nada más de las cosas bondadosas del seguro de gastos médicos mayores, así como también las principales exclusiones y cosas que no nos van a pagar. Bueno, aquí tengo una duda de Luis Eduardo Pérez, mi querido amigo. Explicaste reinstalación de suma asegurada, a veces surgen dudas de eso, perdón si no lo escuché. No lo expliqué. Sí, muy buena pregunta, muy buen comentario. Luis es, además de mi promotor, un muy buen amigo y colega. Y sí, efectivamente, el tema de la suma asegurada, es importante recalcar que tú vas a tener, por ejemplo, 50 millones de pesos por enfermedad. Yo puedo gastarme o acabarme los 50 millones de pesos con una enfermedad de un cáncer, por ejemplo, y se va a reinstalar, porque si yo llegara a tener otro padecimiento diferente que no tuviera que ver con ese cáncer, me van a poder pagar otros 50 millones de pesos. Entonces, esto hace que nuestra póliza de gastos médicos tenga un alcance grandísimo realmente. Así que por eso es que yo considero que el seguro de gastos médicos es, la verdad, una de las principales herramientas que pueden llegar a sostener la economía familiar. Pero bueno, gracias Luis. Pues vamos a seguir con esta parte de las exclusiones. Como les decía, para mí es muy importante explicar a mis prospectos cuáles son las cosas que no te cubre la compañía de seguros. Y vamos a tocar hoy las más importantes. Uno, enfermedades con tiempo de espera. Es muy importante, si tú compras una póliza de gastos médicos mayores, que sepas que habrán enfermedades que no te van a cubrir el primer año, que no te van a cubrir el segundo año, y que pueden haber algunas incluso de 4 años. El primer año normalmente son hernias, piedras, padecimientos ginecológicos y temas, por ejemplo,
en algunas compañías de glándulas mamarias, tanto en hombres como en mujeres. Y entonces, si a mí me llega a dar una de esas enfermedades durante el primer año, quiere decir que no estarán cubiertas. Si se me llegara a presentar después de eso, entonces ya se cubrirán. Existen también enfermedades que tienen 2 años de espera, columna, padecimientos o enfermedades en rodilla, alus valgus, que es el juanete, tengo entendido que también hemorroides, cualquier enfermedad no rectal. Hay una lista que tienen que pedirle a sus agentes de seguros que les muestren para que tengas la certeza de que si te llega a dar alguno de esos padecimientos, como les decía, el primero y el segundo año no se van a cumplir, o sea, no se van a pagar, perdón. Otra cosa que normalmente no se cubre, y eso va a responder a la pregunta que me hizo Sofía, los padecimientos preexistentes normalmente no están cubiertos y son enfermedades que ya tiene el contratante al hacer su póliza y normalmente ya no se van a cubrir. Pero es muy importante declararlas. ¿Por qué? El seguro de gastos médicos y en general todos los seguros son contratos de buena fe. Esto quiere decir que las compañías de seguros van a creer en tu palabra. Tú vas a hacer un cuestionario médico en compañía de tu agente y van a creer en lo que tú les estás diciendo que has tenido. Pero eso no quiere decir que si yo les miento, en algún momento no se van a dar cuenta. Y esto es importante porque yo al mentir en una solicitud, pondré en riesgo que me puedan pagar en algún momento alguna enfermedad, esté o no esté relacionada con la enfermedad que yo omití. Pero bueno, entonces, digo, aquí respondiendo específicamente a tu pregunta, Sofi, si yo padezco una enfermedad, lo tengo que declarar y la compañía será la encargada de decirme si me lo va a pagar en un futuro o no me lo va a pagar, o incluso si no me acepta en la póliza, ¿sí? Entonces, es muy importante declararla, pero sí, definitivamente hay muchas enfermedades que yo puedo haber tenido y que no va a perjudicar al momento de hacer una póliza nueva. Las cirugías estéticas tampoco van a estar cubiertas, nada que tenga que ver con algo pues que no sea, pues, digamos, vital. Un tema estético pues no es una enfermedad. Padecimientos psicológicos o psiquiátricos, y aquí pongo entre paréntesis la ansiedad y la depresión. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque sobre todo el tema de la ansiedad puede llevar a tener síntomas muy similares a una enfermedad física. Por ejemplo, el tema de la ansiedad puede llegar a darnos dolor en el pecho, dolor en el brazo, y puede llegar en muchos casos a parecer un tema de infarto. Cuando un cliente cae en un hospital pensando que se está infartando, le hacen estudios, electrocardiogramas y le dicen que no tiene nada, pues la aseguradora no le va a pagar. Y a veces nos da coraje, pero realmente está en las condiciones generales, está muy bien especificado y si se trata de ansiedad o depresión, no estará cubierto porque no tenemos esa enfermedad, ¿sale? Y la otra que me faltaría serían enfermedades congénitas para los no nacidos dentro de la póliza. Aquí me pregunta Sofi, para una enfermedad como un cáncer, ¿qué suma asegurada recomiendas? Mira, Sofi, yo la verdad siempre recomiendo la suma asegurada máxima. Por la diferencia que te decía que hay en costo y que normalmente es muy poquita la diferencia entre una póliza de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos o de 50 o 100 millones de pesos, yo recomiendo ampliamente tener la suma asegurada más alta para tener la certeza de que vas a poder pagarte pues una enfermedad de este tipo. Pero por lo menos yo creo que 20 millones de pesos es el mínimo que debemos de tener en nuestra suma asegurada. Nos pregunta Patti Fuentes, cuando cambias de aseguradora, ¿se reinicia el tiempo de espera de las enfermedades que mencionaste? No, precisamente para eso se hace el reconocimiento de antigüedad. Cuando yo cambio de póliza, vamos a poder meter la póliza de la que vengo, tengo que demostrar que la póliza está vigente y pagada,
Y entonces la compañía nueva, con mi cuestionario médico, podrá determinar si acepta el riesgo de cubrirme todas las enfermedades como si yo estuviera con ellos desde un principio. Eso lo que va a hacer es que va a bloquear los tiempos de espera y nos va a ayudar a poder pues tener una póliza que nos cubra ya prácticamente todo lo que teníamos en la compañía anterior. Nada más hay que tener cuidado porque no es lo mismo que me reconozcan la antigüedad a que me reconozcan las enfermedades preexistentes. Eso es muy diferente. Gaby Casares, que además le mando un saludo y le agradezco porque es pues una de mis manos derechas en el despacho y que nos ayuda sobre todo con el tema de gastos médicos y que para mí es muy importante pues su labor. Y nos dice que es importante recalcar las operaciones de nariz, el porcentaje del asegurado en esas operaciones. Correcto, Gaby, te agradezco. Sí, es importante y eso me lleva a la siguiente lámina. Estas son las enfermedades más importantes o las exclusiones más importantes, pero es muy recomendable que ustedes puedan revisar sus condiciones generales porque hay ciertas enfermedades o ciertas cirugías que tienen formas diferentes de poderse pagar. Y el tema, como dice Gaby, de las operaciones de nariz es muy importante porque ahí normalmente tienen una regla en la cual te van a pagar el 50% de los gastos. Y esto es porque en muchas ocasiones se prestaba a que dijéramos que teníamos un problema en los cornetes y salíamos de la operación con una rinoplastía. Y eso es muy diferente, porque acuérdense que la rinoplastía es un tema estético y eso es algo que no se debe de pagar. Entonces, sí, por eso es muy importante especificar esas cosas. Por favor, ahí lo que yo les recomiendo es lean sus condiciones generales, porque es muy complicado que en una cita se pueda leer con el cliente las condiciones, pero sí es importante y es muy bueno que puedan leerlas hasta por cultura general. Me pregunta Russell Notario, una pregunta para COVID. ¿El deducible y coaseguro aplica de manera normal si la póliza se vendió bajo convenio con Star Médica? Pues sí, en el caso del COVID, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de él, pero en el caso de COVID es una enfermedad como cualquier otra, una enfermedad respiratoria, y tendrás que pagar tu deducible y tu coaseguro completo. Me pregunta Ricardo Vargas, amigo, ¿se cubren intervenciones de control de la natalidad? No, no están cubiertas. Es, no sé, bueno, obviamente no lo podemos considerar como estético, pero no está cubierto nada para control de la natalidad, o sea, para hacernos la vasectomía, por ejemplo, en el caso de los hombres, o la ligadura en caso de las mujeres, ni tampoco está cubierta la parte de fertilidad, o sea, todo lo contrario, el poder hacernos tratamientos para, para dejar o sea, para podernos embarazar. Amigo Ricardo, no te preocupes, vamos a pedir un 2 por 1. Yo te acompaño a cortar los conductos. Nos pregunta también Oscar Ucán, en reconocimiento de antigüedad, el tiempo de espera en maternidad se quita. Sí, Oscar, te agradezco. Efectivamente, la única cobertura, bueno, hay dos que no reconoce el tema de reconocimiento de antigüedad. Uno es el tema de maternidad, que hay que volver a empezar. Eso es muy importante al momento de cambiar a una mujer en una póliza. Y dos, el tema del SIDA. Xochitl Salinas, mi querida Xochitl, me preguntas, cirugías de ojos, astigmatismo, por ejemplo. Buena pregunta, Xochitl. Sí, en algunas compañías están cubiertas, pero te las cubren con tiempo de espera, por lo general de 2 años, y te van a pedir que tengas más de 5 dioptrías. Con menos de 5 dioptrías, y yo, por ejemplo, me operé de los ojos hace 5 años, precisamente. Acaba de nacer mi primer hijo. De hecho, estos lentes son prácticamente nuevos, únicamente son para la computadora. Ya tengo un problema de visión muy bajo, pero a mí me operaron. Yo tenía, cuando mucho, 2.5 de dioptría, y eso no se cubrió porque se considera algo estético. O sea, realmente yo lo que hice fue operarme para dejar de usar mis lentes. En el caso de una persona que tenga más de 5 dioptrías, pues sí ya se puede considerar un tema importante de salud visual, y ahí se puede pagar el tema de las astigmatismo y miopía.
Hay algunas compañías que ya están poniendo en sus coberturas, en sus condiciones, ciertas ayudas para poder, pues de alguna forma, incentivar a que la gente se haga aún con menos de 5 dioptrías, pero con un tiempo de espera específico, se puede hacer este tipo de operaciones. Así que espero haber respondido tu pregunta, Xochitl. Te mando un fuerte abrazo y pues seguimos con la siguiente parte. Si alguien tiene otra duda, pues bueno, regresaremos. Punto muy importante y hoy en día nos han hecho muchas preguntas y me han hablado pues muy preocupados muchos de mis clientes para preguntarme acerca del COVID-19. Les platico que bueno, hay una gran cantidad de información e incluso nosotros como agentes hemos estado bombardeados por todos lados y en una gran infinidad de grupos pues, sobre esta enfermedad, ¿no? Y si se cubre, si no se cubre y bajo qué condiciones. De entrada, lo que tenemos que saber es que el seguro de gastos médicos sí cubre el COVID-19. Al principio hubieron pues, la duda, porque en algunas condiciones generales se especifica que al tratarse una enfermedad de una epidemia o pandemia, podrían estar excluidas y algunas compañías sí lo tenían excluido dentro de sus condiciones generales. Cuando se dio esta situación, las compañías de seguros salieron a decirle a sus clientes que no se preocuparan, que sí iban a cubrir el coronavirus. Y la mayoría se ha pronunciado al respecto. La verdad es que no recuerdo si todavía al día de hoy hay alguna que diga que no lo va a cubrir. Prácticamente todas están cubriendo el tema del coronavirus y se cubre como cualquier enfermedad, en la cual lo primero es tener que tener el diagnóstico confirmado de que la tenemos y segundo, pues tener que rebasar el deducible. Y aquí es donde primeramente, bueno, tenemos que saber que si a mí me da la enfermedad, pero yo afortunadamente tengo síntomas muy leves y no necesito tener un gasto muy fuerte o no una hospitalización, más que comprar, pues a lo mejor mi paracetamol o alguno de estos medicamentos sencillos, pues no voy a rebasar mi deducible. Pero si yo me tienen que hospitalizar, pues es muy probable entonces que sí yo vaya a rebasar el deducible. Y aquí voy a entrar a la siguiente parte y la que es a lo mejor un poco más compleja. Y se los digo porque lo viví ya con una clienta que tenía, pues a lo mejor la necesidad de irse a atender a un hospital. Y va a depender también hoy en día mucho de la legislación o de la idea o de la regla que tenga la Secretaría de Salud en cada uno de los estados. ¿Y esto por qué es? Esto es porque nos están diciendo las autoridades que aunque yo tenga un seguro médico y tenga la posibilidad de atenderme en un hospital privado, pues se estaba comentando que la prioridad es atender a los pacientes, por lo menos en Yucatán, en un hospital público, ¿sí? En este caso, en el hospital de alta especialidad. Así que, en ese caso, si yo me atendiera, si yo fuera, por ejemplo, al SEMA, ahí me revisaran y me dijeran que tengo todos los síntomas del coronavirus y de ahí me mandan a un hospital público, bueno, pues el hospital público decidirá si me va a atender sin ningún costo, aún yo no teniendo seguridad social, o tiene la posibilidad de poder hacer un estudio socioeconómico y cobrarme una parte de lo que se gaste. Si ese fuera el caso, yo podría, o mi póliza de seguro podría cubrirme o pagar por reembolso la atención que me hicieron en ese hospital. ¿Y por qué por reembolso? Porque normalmente no se tiene un convenio de pago directo con hospitales públicos, pues porque precisamente es muy difícil que se den ese tipo de situaciones, ¿no? El que va a un hospital público por lo general tiene seguridad social o no tiene seguro de gastos médicos mayores. La segunda opción es que, bueno, si yo, por ejemplo, tengo o ya me puedo atender en un hospital privado, pues sí, también ahí podré recibir la atención médica y mi seguro de gastos médicos va a pagar todos los gastos. Aquí es muy importante y sí les pediría que hablen con su agente de seguros, pregunten y pues atiendan las recomendaciones y sobre todo pues sigamos el protocolo que tiene la Secretaría de Salud.
Aquí sí también les puedo decir que aunque yo tenga una póliza de gastos médicos y pague la póliza más completa, pero la instrucción de la Secretaría de Salud es mandar a la gente a un hospital público por, por un tema, pues a lo mejor hasta de precaución, pues bueno, desafortunadamente ahí la póliza no nos va a servir de nada en un principio, pero tampoco podemos pues oponernos de alguna forma, ¿no? Eh, pero bueno, en caso de que se llegara, por ejemplo, a necesitar algún gasto adicional, pues sabemos que no nos van a cubrir. Me pregunta Saraí, mi querida Saraí, un gusto saludarte. ¿Qué pasa si me quiero atender en el extranjero? Buena pregunta. Si yo estoy en el extranjero y tengo la emergencia en el extranjero, pues ya hablamos de esa cobertura. Pero si yo vivo en México y tengo una póliza o quiero atenderme lo que sea en el extranjero, tengo que contratar una póliza con cobertura internacional. Son excelentes pólizas, el costo de ellas es evidentemente mucho más alto, puede ser de 2, 3, hasta 5 veces más el costo de una póliza local, pero nos va a poder dar la oportunidad de atendernos prácticamente en cualquier parte del mundo. Entonces, sí se puede y sí se puede contemplar. Me dice Oscar, en cirugía de ojos hay aseguradas que solo cubren lentes intraoculares básicos y no graduados para otros problemas. ¿Es correcto, mi querido Oscar? Ya va a depender, uno, de la aseguradora y dos, pues de la situación o el problema que tenga cada persona. María Carolina Macías, tía, un fuerte abrazo. Mi póliza es reciente, ¿sí cubre el coronavirus? Sí, tranquila, está totalmente cubierto. Y bueno, y regresando a ese punto, y sobre todo por lo que me pregunta aquí mi tía, las compañías de seguros o la generalidad dice que en caso de que tú compres una póliza, independientemente del coronavirus, si tú compras una póliza, recordemos que tiene las enfermedades con tiempo de espera de 1 o 2 años, pero todas tienen un tiempo de espera de 30 días para el caso de enfermedad, ¿sí? Esto querría decir que si yo compro una póliza hoy y me da coronavirus dentro de 15 días, la póliza no me lo cubriría, la mayoría, porque no tengo los 30 días, a menos de que tenga un reconocimiento de antigüedad. Pero suponiendo que yo es la primera vez que me aseguro, compro mi póliza y el día 15 me da coronavirus, les digo, en teoría no se debería de cubrir, pero ya varias compañías están saliendo a decirle a sus clientes que no se preocupen, que les van a poder pagar hasta, o sea, desde el día 1 que ustedes tengan su póliza, si se presenta la enfermedad, les van a poder pagar o les van a poder cubrir la enfermedad. Hay otras también que sacaron un comunicado en estos últimos días que dicen que o sea, que tendrás un tiempo de espera de entre 90 y 180 días para poder utilizar tu póliza por coronavirus. Y esto les recuerdo que cuando yo compro una póliza de gastos médicos mayores, pues al final yo tengo que hablar con mi agente para que me diga cuáles son las características de la póliza y yo poder definir cuál es la que me conviene. Entonces, hoy ya hay varias compañías que cubren así. Hay una en específico, bueno, en este caso lo voy a decir, es Allianz, que no necesitó dar ese comunicado de que maneja o de que va a cubrir desde el primer día, porque Allianz tiene una característica muy específica que es que en caso de que se atendieran, o sea, yo compro una póliza y tengamos una enfermedad durante los primeros 30 días, pero fuera una urgencia médica, nos lo va a pagar sin importar que tenga menos de ese tiempo. Y me pasó ya con una clienta y amiga que compró su póliza y a los 15 días, eso tiene 5 años, le dio neumonía y le pagaron, porque aunque fue una enfermedad, pues fue algo de alguna forma pues, que se pudo demostrar que no la tenía antes de haber comprado la póliza. Voy a ver si hay un poquito más de preguntas. Me pregunta Rosaura, una póliza nueva, ¿cuál es el periodo de espera para el COVID? Normalmente son 30 días, Rosaura, ya dijimos. Algunas lo trabajan o lo manejan con menos días de espera, o incluso hasta 180. No veo más preguntas, pues vamos a seguir con la siguiente lámina. Pues prácticamente es todo lo que traigo el día de hoy. Me gustaría ver si alguien más tiene alguna duda, ya sea acerca del coronavirus o acerca de alguna otra cuestión del seguro de gastos médicos mayores.
La realidad es que, como les comentaba, ¿no? El seguro de gastos médicos mayores es sumamente amplio, es muy complicado poder saber de memoria para, o sea, sobre todo con los clientes, todas las cuestiones, especificaciones que vamos a tener, pero, pues bueno, ahí es importante tener la confianza con algún agente de seguros que pueda explicarles y que les pueda atender y ayudar, sobre todo cuando más lo llegan a necesitar. Y la segunda es investiguen y traten de leer las condiciones generales, pues para que realmente pues tengamos un poquito más de idea de las cosas que cubren o no cubren las pólizas. Y a mí me gustaría, pues prácticamente terminar esta parte diciendo que uno, yo soy un convencido de que las pólizas de seguro pagan, de que no hay compañía de seguro mala, de que todas las compañías son buenas. Yo soy un convencido de que el seguro en específico del de gastos médicos es la mejor inversión que puede llegar a haber. Evidentemente el costo pues, puede llegar a ser en muchos casos importante o alto. Lo que sí es una realidad también es que hay pólizas para todo tipo de niveles y para todo tipo de presupuestos. Acérquense nuevamente con un agente profesional que les pueda ayudar, que pueda ayudarles incluso a poder modificar su póliza y hacer un traje a la medida para que ustedes tengan realmente lo que necesitan, ni más ni menos. Eh, Marcela Monroy, mi querida cuñadita, me pregunta para los embarazos. Creo que llegaste tarde, cuñadita. Ya hablé de los embarazos. Mi cuñada está embarazada. Supongo que quería saber cómo le íbamos a pagar su parto. Cuando lo subamos este video a YouTube, lo tendrás que ver de nuevo desde el principio. Don Sergio García, pues bueno, aprovechando que está por acá, mi querido doctor Sergio García. Pues miren, rápidamente les platico que he tenido muchos casos de éxito en esta profesión. Eh, Digo, creo que será motivo de otra plática, pero a mí me llena mucho de orgullo me da mucha satisfacción eh, poder demostrar que el trabajo que hacemos y que sobre todo lo que nosotros ofrecemos a los clientes vale y vale mucho la pena. Y el doctor Sergio García es un ejemplo de esto. Él tuvo una enfermedad muy grave, un cáncer de médula, y pues él teniendo una póliza de gastos médicos de hace muchos años, pero que, doctor, no me va a usted dejar mentir, varias veces platicábamos que cada vez subía más el precio y que cada vez era más difícil pagar, y llegó en algún momento a pensar en cancelar la póliza, ¿no? Porque él además es médico, porque pues a lo mejor pues, sus colegas no le cobraban, y pues a lo mejor parecía ser un dinero que se estaba tirando a la basura. Y recuerdo perfectamente bien esa plática, y desafortunadamente unos meses después me llama para pues, comentarme que tenía cáncer. Y fue un momento muy duro para mí, porque además él sabe que lo estimo mucho a él y a su familia. Este, Me dice aquí 18 años de pagar la póliza, pues sí, bastante tiempo, ¿no? Y nunca la había utilizado. Y gracias a una póliza de gastos médicos mayores, don Sergio no nada más recuperó la salud de forma milagrosa, puedo decir, porque pues la verdad es que las expectativas tal vez con ese tipo de enfermedades no son muy positivas, pero no nada más recobró la salud, recobró pues la vida, la alegría, y lo más importante es que ni él ni su familia tuvieron que perder su patrimonio. Al día de hoy, el doctor está afortunadamente muy bien, eh, y pues puede seguir viviendo de la forma como vivía. Y bueno, pues el tema de la enfermedad se volvió nada más pues una experiencia complicada, pero pues que al final demuestra que las pólizas de gastos médicos funcionan. Gracias, doctor, por dejarme platicar su historia. En alguna otra ocasión me gustaría que incluso podamos platicar en una entrevista para que nos platique un poco acerca del momento que vivió y todo lo que ha costado la enfermedad, porque es una enfermedad que ha costado más de, híjole, no me sé la cantidad ahorita, pero seguramente más de 2 o 3 millones de pesos. Y en ese caso la compañía que lo ha ayudado, que fue B por Más, ha pagado pues de forma impecable, ¿no? Entonces, pues bueno, las buenas noticias siempre existen. Saraí, diferencia entre suma asegurada por padecimiento y anual. La suma asegurada normalmente, Saraí, es por padecimiento. Y puede ser, o sea, es por padecimiento
y la suma asegurada es para toda la vida o mientras pagues la póliza. Russell Notario, sería bueno que nos quede, que se quede grabado la sesión para que se vea después. Excelente exposición. Gracias, Russell, un abrazo. Sí, se va a quedar grabada aquí en Facebook y además la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Les pido a los que están acá que me ayuden de alguna forma dándole like a nuestra página para que, pues para que puedan ir viendo y conociendo cuáles son las diferentes transmisiones que vamos a ir teniendo. Doctor Sergio García nos dice que se gastó 4 millones la compañía de seguros el primer año. 4 millones de pesos. Que hoy seguramente tendría a su familia económicamente muy complicada y que a lo mejor en muchos casos la persona ya ni siquiera está, ¿no? Y gracias a una póliza de seguros y al valor del doctor Sergio García, pues él ha superado la enfermedad, ¿no? Entonces es un caso pues de éxito, ¿no? Ya se ganó el descuento su doctor, dice Wilber Zavala. Es correcto, siempre tienen su descuento y el mejor precio, lo saben. Gracias por sus comentarios. Pues yo creo que con eso terminamos. Les agradezco pues mucho el haber estado con nosotros. Estaremos tratando de hacer esta sesión prácticamente cada semana. Vamos a tratar de hablar cada jueves a las 6:30 de la tarde de un tema diferente. Se va a subir también a nuestras redes sociales, a YouTube. Sigan nuestra página en Facebook, que es Grupo Rossmann, nuestra página de internet, yoteaseguro.mx. Y si les gustó, pues denos like, síganos y también ya pueden buscar en YouTube nuestra página como Grupo Rossmann, donde van a poder ver esta y más pláticas. Y para terminar, me pregunta Sofía, ¿servicio médico particular es diferente a gastos médicos? ¿Servicio médico particular como el que se otorga a los empleados de las empresas? Sí, Sofía, los servicios médicos sobre todo de los bancos, de la UADY, como por ejemplo en Yucatán, es totalmente diferente. Yo creo que están en vías de extinción. Otro día hablaremos acerca de la siniestralidad y datos duros del seguro de gastos médicos mayores. Si les parece, puede ser incluso a lo mejor hasta la siguiente semana. Y sí, la realidad es que son diferentes. Incluso en las empresas que manejan gastos médicos de grupo, también se maneja de una forma diferente. Que son pólizas, pues digamos, como que por flotilla o por colectividad, que tienen condiciones pues muy particulares. Entonces, pues nuevamente, aquí lo que les sugiero es pues que revisen sus condiciones, que sepan qué es lo que tienen, y si no tienen una póliza hoy, es el mejor momento para adquirirla. ¿Por qué? Porque hoy estamos sanos. Mañana, quién sabe. Yo soy Ricardo Rosado, les agradezco mucho su atención y nos seguimos viendo en estas cápsulas. Cuídense mucho, por favor, no salgan de casa. Un abrazo.